el impacto sobre las organizaciones y el impacto sobre el comportamiento de las personas. En ese orden de ideas, nosotros entendemos también que no solamente se afecta a la economía, sino que se afectan las organizaciones en su conjunto. Y por eso somos convencidos de que nuestra facultad tiene que empezar a aportar y a generar discusión y generar medidas de solución sobre temas que afecten a las organizaciones. Por esa razón, hoy se organizó esta cátedra de experiencias empresariales por medio de este webinar. Hoy nos acompañan en esta conversación dos expertos. El doctor, permítame un segundito que me enredé por aquí un poquito. El doctor Esteban Molina Cárdenas de Management Global y el doctor Pablo Montoya Dávila del Grupo Éxito, quienes van a compartir con nosotros su mirada del efecto que está teniendo esta pandemia y las medidas que se adoptaron sobre las organizaciones. Esto es una mirada inicial, porque tenemos el compromiso desde la facultad, desde el Departamento de Ciencias Administrativas, de empezar a mirar el efecto que esta pandemia y que estas medidas adoptadas van a tener en general sobre todas las unidades estratégicas en las organizaciones. Entonces aquí vamos a dar una mirada inicial, pero vamos a seguir avanzando sobre estos asuntos, porque entendemos que afecta al talento humano de las organizaciones, que afecta a la estructura organizacional en general, que afecta el marketing de las organizaciones, toda la estructura financiera. Entonces, hacia eso tenemos que seguir trabajando. Posteriormente, vuelvo y repito, vamos a seguir conversando sobre estos asuntos. Vamos a tener una mirada de profesores del Departamento de Ciencias Administrativas, de profesores del Departamento de Ciencias Contables, y les vamos a estar, pues, invitando a esas conversaciones. Yo quiero agradecerle especialmente a Juan Vélez por liderar la organización de esta cátedra y aprovechar, pues, como para felicitar a Juan, porque sé que en estos días defendió su tesis doctoral. Felicitaciones, Juan. Un saludo muy especial también al profesor Bernardo Ballestero Díaz, el jefe del Departamento de Ciencias Administrativas, que nos acompaña el día de hoy. Y un agradecimiento especial a la Unidad de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas, a Laura, a Daniela y al equipo de UDA que posibilitan que nosotros lleguemos con nuestro conocimiento para poder empezar a debatir sobre estos asuntos. Un saludo muy especial, pues, a todos, un agradecimiento a nuestros conferencistas, el doctor Esteban Molina y el doctor Pablo Montoya. Bienvenidos todos, gracias por aceptar esta invitación y los dejo, pues, ya propiamente en las conferencias, que estoy seguro de que van a ser muy productivas para todos. Muchas gracias. Decano, muchas gracias por esas palabras y por las felicitaciones que recibimos con mucha humildad para todo el Departamento de Ciencias Administrativas. Vamos a continuar con unas palabras de nuestro jefe del Departamento de Ciencias Administrativas, el profesor Bernardo Ballesteros Díaz. Muy buenos días a todos. Gracias, señor decano, por la instalación formal. Lo mío es solamente un saludo, unirme al reconocimiento de nuestro colega fallecido, el profesor Betancourt, que de verdad que lo llevamos, Gonzalo Betancourt, lo llevamos a todos en el corazón, porque le aportó siempre, y ella estaba jubilado, y le aportó mucho a la facultad y al departamento. Solo agradecer la audiencia que va creciendo, ya vamos cerca de 100 personas conectadas y sé que van a seguir creciendo. Reiterar los agradecimientos que el señor decano daba a Esteban Molina y a Pablo Montoya por su participación, y a todo el equipo de posgrados que está liderando, digamos, para el departamento y la comunidad académica, estos espacios de experiencias empresariales, a Juana, a Cristina, a Sergio René, a Walter, a todos los que de alguna manera lideran programas de posgrado de nuestro departamento. Entonces, les quiero dejar, pues, ya en manos de Juan, coordinando y moderando todo el proceso, y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, jefe, por esas palabras. Les cuento que en la mañana vamos a tener dos conferencias. Vamos a iniciar con una charla que se denomina Humanizando las Organizaciones, el lado B de la inteligencia artificial, que va a estar orientada por Esteban Molina Cárdenas, que es Site Manager de Globant. Esteban es ingeniero informático de la Universidad Pontificia Bolivariana, cuenta con un diploma en ABE Business School en el Reino Unido, tiene una amplia experiencia en la industria del desarrollo del software. En la actualidad se desempeña como Site Manager
de la multinacional Globant, en donde es responsable por organizar y coordinar las operaciones y procesos, buscando la eficiencia y efectividad de la compañía. Muchas gracias a Esteban por aceptar esta invitación, por compartir con nuestra comunidad académica y empresarial. Al finalizar la presentación de Esteban, vamos a tener un espacio para preguntas que vamos a recibir a través del chat. La presentación de Esteban es la primera de dos. En la segunda parte de la mañana vamos a tener la presentación que, como les decía, el decano y el jefe del departamento va a ser con Pablo Montoya Dávila, que es el jefe de sostenibilidad del Grupo Éxito. Entonces, adelante Esteban y bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación a compartir con nosotros. Juan, muchas gracias por la invitación, a Bernardo, al decano, también muchas gracias por hacer extensiva la invitación. A todos los asistentes también un saludo. Bien, Juan decía, Esteban Molina, estoy a cargo de la operación de Globant en Medellín. Ya llevamos 7 años como compañía en la ciudad. Y pues hace ya más o menos 4 años y medio he estado a cargo de la compañía. Les voy a contar hoy, primero vamos a hablar un poquito de lo que es Globant, porque muchas personas pues no conocen en realidad quiénes somos siquiera ni qué hacemos. Y después vamos a estar entrando al tema de entender, digamos, más fácil desmitificar inteligencia artificial. Hemos escuchado mucho acerca de la inteligencia artificial, que todo lo que va a traer, puestos que se van a perder, etcétera, pero que también inteligencia artificial tiene un lado muy positivo, un lado que usándolo bien podemos dentro de las organizaciones generar unas capacidades adicionales, fomentar cultura, conectarnos, que justo en este momento en el que estamos pasando, en donde estamos pues en esta pandemia, donde tenemos mucha gente trabajando desde la casa, donde la organización pierde ese entorno físico y se empieza como a distribuir en cada una de las casas y se pierde esa entidad, digamos, cultural, esa identidad cultural. Es una cultura fuerte la que mantiene de cierta manera esa estructura organizacional. Entonces, de eso les voy a contar cómo a través de la inteligencia artificial logramos tener una cultura muy fuerte en la compañía y que hoy, digamos, ha sido nuestro salvavidas para mantenernos fuertes. Entonces, empecemos por quién es Globant. Globant es una compañía de servicios de tecnología. Nosotros nos definimos como la compañía que tratamos de acompañar grandes organizaciones en esa transformación digital y cognitiva. Las empoderamos. Entonces, primero entendiendo lo que es transformación digital, es todo digamos que es unas palabras que hoy están muy de moda, pero que hasta este momento, digamos, de coyuntura, como que todavía no había tenido un buen efecto. Ese ha sido algo positivo de esta pandemia, y es que se hablaba mucho de transformación, cómo pongo a ese cliente, hoy yo como compañía, cómo pongo al cliente en el medio, cómo le ofrezco servicios distintos, cómo me reinvento, cómo hago servicios que sean sencillos y simples, etcétera, cómo a través de los canales digitales hago eso. Y habían hecho algunos apuntes en grandes compañías, algunos aportes, pero todavía no se habían montado en procesos culturales que también para poderse transformar digitalmente hay que tener una cultura fuerte, hay que tener una metodología de trabajo mucho más flexible y mucho más rápida, etcétera. Entonces eso es transformación digital. En eso estamos como especializados dentro de la compañía. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de qué hemos hecho en el mundo para que entiendan y bajemos un poco esa abstracción. Y por el otro lado, la cognitiva es, si bien la transformación digital es necesaria, y hoy lo estábamos viendo, hoy a varios nos toca ir a hacer vueltas todavía a bancos porque faltan cosas por hacer. Entonces entra también el tema cognitivo, que el cognitivo es cómo usamos inteligencia artificial de la mejor manera para que esas transformaciones digitales empiecen a ser más proactivas, mucho más predictivas,
que logremos identificar a los clientes ya no como cuando uno hace una evaluación del mercado y segmenta ese mercado, digamos que cómo llevamos esa segmentación a lo más individual posible, así conozco a ese cliente. Eso es todo lo que es la revolución cognitiva. Entonces, hablando un poquito más de Globant, Globant es una compañía que nació en el 2003, es una compañía argentina que se ha ido, que ya hoy es una multilatina y ya estamos a nivel global. Nació en una crisis en Argentina donde hubo varias personas que quedaron sin empleo, algunos de los founders también quedaron sin empleo y pues se necesitaba pensar distinto. Entonces ahí nace Globant para vender servicios de tecnología en este enfoque que les contaba hacia el mundo. En 2006 fuimos la primera compañía de tecnología en ser proveedora de Google. Google en ese momento, en 2006, todo lo desarrollaba internamente y necesitó empezar a traer proveedores porque pues Google cada vez estaba siendo mucho más grande. Y el primer proveedor en el mundo para Google fue Globant. Cuando eso Globant tenía 50 personas más o menos y pues hicimos mucho match desde la cultura, nos identificamos mucho con la cultura de Google. Entonces eso nos permitió ser muy distintos, tener oficinas muy distintas. Por ejemplo, la foto que ven de donde supuestamente estoy es uno de los sites de acá de Medellín. También nos vemos obligados, así como decimos que acompañamos organizaciones en transformación digital, también nos tenemos que transformar, nos obligamos a transformarnos cada 18 meses. Por ejemplo, en 2009 sacamos algo que llamamos los estudios, que es la forma de trabajo, cómo tomamos esas personas a las cuales trabajan con nosotros, que le llamamos Glovers, desde que entran a la compañía hasta que se van, cómo hacemos que su decisión de trabajar con nosotros sea la decisión de que crezcan profesionalmente, que ellos tomen la responsabilidad de crecer, tomen su carrera y decidan hacia dónde quieren ir y cómo desde la compañía les brindamos todas las herramientas para que eso se dé. No que la organización por mutuos propios decida cómo esa persona tiene que crecer, no, antes al revés, cómo la persona quiere, usando la compañía, poder crecer. Es como un cambio ahí de paradigma bien interesante. En 2014 salimos a la Bolsa de Nueva York, fuimos la primera multilatina de tecnología en salir a la Bolsa de Nueva York y ya para el 2013 éramos un unicornio, una de las compañías que en menos de 10 años fuimos evaluadas por encima de $1 billón. Esto es un gran hito, hay 4 compañías en Argentina que lograron esta distinción y que hoy pues ya Colombia cuenta con Rappi y pues pronto vendrán más. Y después, en 2016, lanzamos algo que se llama el servicio sobre plataformas, que es lo que les voy a contar un poquito más, que es la base de nuestra piedra angular de la cultura, que inició como una serie de aplicaciones, una serie de problemas resueltos que teníamos y que hoy estas plataformas, digamos, permiten que otras compañías aceleren su proceso cultural en este tema de la transformación digital, que vuelvo, insisto, en este instante, en este momento de coyuntura, es muy importante tener una cultura fuerte. Y en 2019, que es lo último, lanzamos el programa Be Kind, donde también le dimos un vuelco a la organización, digamos que es otra de las transformaciones grandes que hemos tenido, donde la organización se enfoca en ser solidario con el planeta, con nuestras pares, con la humanidad, etcétera. Y ahorita les cuento un poquito mucho más acerca de eso. Estos son algunos de nuestros clientes. Otra de lo que uno repite mucho y que se da cuenta uno en la realidad es que cuando hablan de Globant o escuchan Globant, no tienen ni idea de qué es, pero muchas de las aplicaciones o desarrollos tecnológicos que hemos hecho en Globant, inclusive desde Medellín hace ya tiempo, hemos tenido la oportunidad de usarlo. Bien sea o en turismo, bien sea en entretenimiento, bien sea en banca,
en gasolineras, en juegos. Hay un montón de aplicaciones y software donde hemos estado involucrados. Y como insisto, por ejemplo, desde Medellín es un gran núcleo de desarrollo. Unas veces piensa pues, o antes uno pensaba que Medellín, digamos, ahora está todo ese foco del Valle del Software y que estamos exportando y que estamos haciendo, apenas estábamos empezando en eso, ¿no? Yo creo que es toda una maduración que viene ya hace 10 años de grandes compañías locales, compañías como Globant y demás, que están poniendo desde hace rato el nombre de Medellín en el mundo, con software de primer nivel, y eso ha hecho que entonces ya sea mucho más fuerte ese posicionamiento que tiene Medellín en el mundo. Pues razón de eso, por eso el año pasado se lanzó el Centro de la Cuarta Revolución, porque ya es Medellín un lugar muy fuerte para todo el tema de tecnología. Algunos de los desarrollos, así ya para cerrar esta introducción de Globant, por ejemplo, el primer banco digital, Open Bank, completamente digital con todas sus letras, créditos, cuentas, etcétera. Es un banco en España que se desarrolló con el Banco Santander, eso lo desarrollamos nosotros. Trabajamos muy de cerca con Rockwell Automation, que es una gran compañía de líneas de robótica para líneas de producción. Entonces, por ejemplo, con Rockwell trabajamos mucho el software que necesitan estos robots, que, por ejemplo, Rockwell maneja toda la línea de producción de Tesla. Con Disney, digamos, también toda la experiencia digital de Disney, desde que se compra el paquete, cuando está uno en el parque con la manilla, cuando uno se baja la aplicación de Disney para entender cómo ir a las diferentes atracciones de los parques, etcétera. Todo eso está construido, en gran parte incluso eso está construido acá desde Medellín. Y desde la Metropolitan Police de Londres, otro ejemplo es cómo transformamos la policía, cómo les ayudamos a reducir ese call center, ese call center que recibía las llamadas de emergencia, cómo a través de georreferencia podemos identificar dónde está pasando algún suceso importante de la ciudad y cómo podemos ayudarle a la policía a entender cuál es la fuerza que tiene que desplegar, si ambulancias, si bomberos, si asistencia policial, etcétera. Todo eso se pudo lograr con ellos y reducir incluso las llamadas falsas, que la gente sea mucho más, cada londinense abre su aplicación y mira qué está pasando. Entonces, si hay una alerta, saben qué sector de la ciudad no puede ir, etcétera. Entonces, es una forma muy distinta de ver la ciudad y la seguridad de la ciudad. Y con Electronic Arts hemos venido trabajando también en juegos AAA, mayormente en FIFA. Hemos desarrollado parte de FIFA desde hace ya más de 13 años con ellos y eso pues han sido muy buenos logros. Ahora entrando ya para cerrar Be-Kind, el programa que les decía, nos enfocamos en ser conscientes con nuestros peers, con nuestros compañeros, con las personas con las que trabajamos, cómo entendemos la diversidad e inclusión, que es que cada vez toma más fuerza entender las diferentes formas, géneros, entender quién está al otro lado y que todos somos iguales y todo eso. También todo el tema de la humanidad, cómo podemos aportarle a la humanidad, cómo, por ejemplo, en este caso, en la pandemia desarrollamos una serie de aplicaciones para gobiernos donde se presentaba el manejo de información de casos positivos, de recursos, por ejemplo, la distribución de las camas, cuántas camas hay disponibles, cuántas personas médicas pues, están disponibles, quién puede atender. Digamos que es un desarrollo que hicimos en compañía con otra gran empresa que se llama Salesforce y logramos desarrollar algo para Argentina, algo para Chile y ser conscientes también con el planeta, como también tenemos que ser conscientes del consumo energético, etcétera. Y también acá viene lo otro que ya es más enfocado a lo que vamos a hablar, es cómo entender que la inteligencia artificial, más que una inteligencia artificial que reemplaza capacidades, las aumenta. Entonces acá ven un computador que de alguna manera está desarrollando algo. Este Augmented Coding es un desarrollo interno propio, que es una inteligencia artificial que entiende
todo, digamos, el código que se ha desarrollado para una aplicación. Entonces aprende de eso y cada vez que un desarrollador empieza a generar una nueva pieza de código para el proyecto, pues el ente le dice, esto ya está hecho, esto ya está resuelto, estos son los errores que son más comunes en este tipo de código, para que el desarrollador sea mucho más eficiente, incluso reutilice código de una mejor manera, etcétera. Eso, por ejemplo, es una de las herramientas en las que estamos trabajando. Y Augmented Culture es lo que les voy a contar hoy. Cómo hicimos para la cultura de la compañía volverla aumentada a través de la inteligencia artificial. Vale, entonces ahora sí hablando de lo que es la humanización de las organizaciones usando la inteligencia artificial, lo primero es que tenemos que entender el contexto histórico donde estamos. Y es que el celular para todos se nos volvió la herramienta básica para todo. De hecho, más del 80% de lo que hacemos en el celular son cosas distintas para lo que se diseñó inicialmente. Nosotros antes, me acuerdo de las panelas grandes Nokia que eran para llamar y recibir llamadas. Uno no pensaba nunca que se fuera a conectar a internet o si mucho enviar un par de mensajes de texto, pero tampoco era que estuviera diseñado para escribir fácil. Con el tiempo, con el diseño, cuando sale el primer iPhone, que ya remueve el teclado, donde la pantalla se hace grande, entonces empieza a presentar entretenimiento y empieza a haber un montón de herramientas adicionales que se pueden usar desde el celular. Ya hoy nos pasa que estamos a punto de entrar a la oficina y nos damos cuenta que se nos quedó el celular en la casa y la mitad de la gente devuelve. O incluso nos genera ansiedad saber que tenemos el 1% de batería a mitad de día y no vamos a poder usar el celular porque no tengo el cargador cerca. Entonces empieza a ser el centro de nuestra vida el celular. Todo lo que hacemos de alguna manera parte o se resuelve en el celular. Entonces, entendiendo eso, ese centro en el que hoy incluso la transformación digital lo pone como base, nosotros entendemos que cada uno de los Glovers de la compañía, todos tienen este medio. Y este medio, digamos que nos obliga, nos pone en tres perspectivas distintas. Primero, que existen nuevos consumidores. Hoy, por el hecho de tener un celular y ver cómo, por ejemplo, Amazon resuelve ciertas cosas o cómo Mercado Libre resuelve ciertas cosas o cómo el Éxito resuelve ciertas cosas, empezamos a demandar que los otros proveedores o clientes, empresas a las que uno consume, lo resuelvan de ciertas maneras similares. O quien empieza a que la lealtad, digamos, que uno como consumidor tiene con un cliente, con una empresa, perdón, esa lealtad se supedita a quien me resuelva la fricción. Si, por ejemplo, con lo que les decía ahorita, yo soy cliente de un banco nacional y la mayoría de las cosas que hago con ese banco las puedo hacer por internet, pero hay una sola que me obliga a ir a la sucursal física porque no se puede resolver por otro medio, sino por la sucursal física. Digamos, eso ya es fricción para mí. Si hay otro banco que fuera de eso me ofrece más tasas, a unas mejores tasas, o me resuelve incluso la ida al banco y todo lo puedo hacer online, entonces la lealtad mía se empieza a ir con quien me resuelve más fácil los temas. Entonces ahí es donde entra el concepto de nuevo consumidor. Cada vez ciertas nuevos diseños, nuevas aplicaciones, nuevos servicios nos van actualizando en la forma como consumimos. Entonces todo el tiempo es un reto poder manejar esos nuevos consumidores como cualquier empresa. Luego tenemos los nuevos trabajadores o nuevos colaboradores, porque así mismo como nosotros somos consumidores, vemos otras compañías que resuelven los problemas al interior de una manera distinta. Entonces, ahí entra el tema de que hay nuevos tipos de colaboradores. Queremos que, ves que yo veo que en el Éxito hacen las cosas así, ¿por qué no en Global lo hacen así? O es que en Bancolombia lo hacen así, ¿por qué no lo hacen así en el Éxito? Empieza uno a traerse esos otros temas. Entonces también hay otro desafío de colaborador. Y finalmente, que también es transitivo, es los nuevos competidores. Y es que como compañía, por ejemplo, en el caso del Éxito, puede existir otra
nueva startup, con una nueva forma de hacer las cosas, con una velocidad distinta, con una capacidad distinta, que no es tan compleja como la organización grande que es el éxito, y puede resolver las formas tan fácil que, primero, me saca consumidores, y segundo, como es una organización distinta, flexible, veloz, con una cultura distinta, pues también me va a sacar colaboradores. Entonces, ese competidor no solamente compite por mis consumidores, sino que compite por el conocimiento que yo tengo adentro como organización. Entonces, eso es donde jugamos hoy todas las organizaciones, jugamos en ese triple desafío, cómo mantengo a mis competidores de alguna manera evaluados para poder lograr resolver antes que ellos los problemas que tienen mis nuevos consumidores, pero también cómo protejo mi talento y cómo resuelvo también las necesidades de mi talento para poderlos hacer crecer. Por eso les decía desde el principio cómo dentro de Globant le damos las herramientas a los Globers para que ellos diseñen su carrera y crezcan, no que nosotros los obliguemos a hacer ciertas cosas. Eso ayuda a que el talento permanezca. Entonces, ahora sí, entrando al detalle, la compañía Globant nace como una compañía de amigos, es una compañía que nace con 4 founders en un bar, eso es lo que dice la historia. Ellos 4 muy cercanos dijeron, ¿cómo hacemos para que la cultura de nosotros como amigos permanezca, no importa la cantidad de personas que tengamos? Claramente ellos en ese momento no se imaginaron la dimensión que tiene la compañía hoy, pero en su momento hablan de 100, 200, 300 personas y que para eso era grande, lo veían ya grande. ¿Cómo hacían para resolver eso? Primero definieron los valores que para ellos eran base de su relación, que todo lo que hicieran tenía que estar, digamos, cortados por esos valores. Ninguno tenía que, por ejemplo, los valores de la compañía es diversión, divertirse en el trabajo, excelencia en el trabajo, trabajar en equipo, actuar éticamente, pensar en grande, constantemente innovador. Todo lo que se hiciera en la compañía tendría que tener algo, un porcentaje de uno o del otro, pero en mayor medida, pero sí estar como enmarcado en eso. Inicialmente promovían que todas las acciones fueran por ese lado, pero digamos que cuando todas las acciones están dispersas y no unificadas, se empieza a perder esa identidad de los valores, porque alguna acción puede ser muy excelente, pero no está pensando en grande, etc. Entonces, ¿cómo unificar en una sola acción? Y la acción que ellos identificaron como central de cualquier relación humana son las gracias. Acá vemos una imagen donde alguien está dando una estrella, que ahora vamos a ir allá, donde felicita a alguien y le da las gracias por alguna ayuda particular porque le resolvió lo que necesitaba y ayudó a ser excelente en lo que se estuviera realizando. Entonces, este tipo de gracias digitales, que son la esencia de cualquier relación humana, las gracias, empiezan a adaptarse a los valores de la compañía. Ese fue el switch que se hizo. Hoy, si ustedes le preguntan a cualquiera de los Globers, les puede decir y recitar los valores como son. Pero la misión, la visión, eso se pierde, porque eso es más de la organización hacia sí misma que hacia las personas. Porque finalmente al colaborador lo que le interesa es estar bien, poder aportar, poder crecer, poder resolver issues. Y digamos que ve la relación laboral hoy, como se ve, la relación laboral se ve como una transacción. Yo doy un tiempo, yo doy una capacidad mental, pero también recibo a cambio un salario, una carrera, etc. Y muchas veces solamente les importa el impacto, no tanto el éxito. Entonces, por eso es más importante entrar con lo que yo quiero que ese Glober sea o esa persona sea, cuáles son las reglas de juego de mi compañía, cómo queremos que seamos todos, que por añadidura el resultado de que todos juguemos bajo esos valores se va a cumplir lo que la misión y la visión se da. No ir puesto por puesto, dígame la visión, dígame la misión, dígame la visión, porque al final eso no conecta, ¿cierto? Este es un ejemplo de unas gracias
donde a Federico lo felicita Pablo, de acuerdo a algo que aportó en un evento que se llamaba el Dev Week en Mar del Plata. Y cada una de estas pantallazos que están viendo son gracias que pasan al menos cada 12 segundos. Hay un gracias de un colaborador a otro en la compañía. ¿Esto para qué sirve? Entonces, listo, ya resolvimos cómo conectar valores, cómo hacer que la compañía se conecte a través de los valores y que puedan conectar relaciones. Pero ¿esto para qué sirve? ¿Cuál es el fondo detrás de esto? ¿Dónde entra inteligencia artificial? ¿Dónde entra cuarta revolución? Justo Vargas, el chico que estamos viendo ahí en pantalla, justo era un líder técnico en una de las ciudades donde tenemos oficina en Argentina. Es una ciudad muy pequeña, Resistencia, algunos la conocerán. Para que se hagan una idea, Resistencia viene siendo un símil a Pasto, más o menos, en cantidad de población. Y era un site con más o menos 100, 150 personas. Pues normalmente ha sido un site que se maneja en esa cantidad de personas. Nosotros mirábamos la estadística, la base de datos, hicimos consulta y nos dábamos cuenta que la mayoría de las estrellas de divertirse en el trabajo pasaban en Resistencia, entre todos, se las daban entre todos, y que comparado con un Bogotá que tiene más de 2.000 personas, un Medellín que tiene 1.000, un Buenos Aires que tiene 3.000, Resistencia estaba muy por encima en esa cantidad de estrellas que el resto. Entonces siempre era como, bueno, es un site pequeño, se conocen más, es el site de la fiesta. En 1000 razones dábamos para entender ese comportamiento. Hubo un proyecto que se cerró con una de las aerolíneas más grandes de Chile y necesitábamos a alguien con un conocimiento técnico particular, que justamente era el más cercano a ese conocimiento y tenía la intención de relocarse en otro país. Entonces, se dio la oportunidad para que justo viajara a Chile, se relocara en Chile y tomara el liderazgo técnico de ese proyecto y siguiera pues adelante con su carrera. Digamos que eso lo permite la compañía. En el momento en que justo abandona Resistencia y llega a Chile, las estadísticas nos empezaron a mostrar que Resistencia bajó a los parámetros normales de divertirse en el trabajo e inmediatamente Santiago de Chile incrementó sustancialmente las estrellas de divertirse en el trabajo. Ahí empezamos a entender el potencial que existía de meter inteligencia artificial en estas plataformas que gestionan cultura. Entonces, nos dimos cuenta que justo por su forma de ser, por la forma como hablaba con la gente, por las ideas que traía, empezaba a hacer que los otros compañeros entraran en un modo distinto, que se conectaran más con la compañía y empezamos a entender que había una serie de líderes silenciosos que teníamos dentro de la compañía. Entonces ya ahora, listo, vamos a meterle analítica. Vamos a entrar a mirar mejor, a empezar a entender qué herramientas desde nuestro conocimiento tecnológico podemos poner al servicio de la cultura, usando como premisa las gracias digitales que teníamos. Entonces empezamos a ver, aquí estamos, esto es una gráfica que muestra cómo es la relación de los diferentes sites o oficinas de la compañía con respecto a otras, teniendo en cuenta qué tantas gracias se dan entre sí. Entonces vemos, por ejemplo, que Buenos Aires es mucho más cerrada, vemos un Bogotá que es mucho más abierto, vemos un India que es mucho más cerrado incluso, vemos un Montevideo que conecta con muchas partes, un Estados Unidos que conecta con muchas partes. Entonces empezamos a entender que, por ejemplo, cómo empezar a romper culturas tan cerradas como India, digamos, en el buen sentido de la palabra, que son de una cultura mucho más estricta, una cultura mucho más cerrada desde la religión incluso. Entonces, ¿cómo podemos conectar equipos, por ejemplo, generar equipos entre gente de Uruguay con gente de India? Porque la gente de Uruguay es mucho más abierta que la gente de India. Entonces eso empieza a permear lo que queremos como compañía, cómo empieza a conectar esa cultura que se vuelve
como un silo solamente en Pune y cómo rompemos ese silo para que se vuelva una cultura de compañía. Entonces empezamos a jugar con eso y empezamos a medir cómo la cultura sí empieza a romperse y a conectar con lo que queremos. Entonces cuando ya entendimos, listo, con una simple plataforma donde se dan gracias digitales, entendemos que hay líderes silenciosos. Entonces, seguramente hay una serie de problemas adicionales que tiene nuestro talento que no se está atendiendo. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Qué preocupaciones tienen nuestros colaboradores? Entonces, tomamos una muestra grande de todos nuestros Glovers en donde empezamos a consultarles cuáles son esas necesidades particulares que tienen cada uno y que no han sido resueltas por parte de Globant. Entramos, por ejemplo, estas son frases reales que obtuvimos de esas encuestas y esos acompañamientos. Entonces vimos, por ejemplo, quiero construir una reputación, quiero impulsar el cambio, quiero sentirme parte de algo, quiero ayudarme a mejorar y ayudarme a crecer, etc. Entonces, cada una de estas preocupaciones empezamos a pensar cómo lo podíamos resolver, cómo podemos aportar teniendo como premisa que el celular es su centro de operaciones, por llamarlo así. Cada uno tiene su computador, pero su computador es para hacer las cosas necesarias de su responsabilidad como colaborador. Sin embargo, el celular es el lugar donde confluyen no solamente lo personal, sino lo laboral. Entonces, ese celular es la base para poder conectar, hacer la base, la cultura está ahí. Entonces, 10 minutos, Esteban. Gracias, Juancho. Ese centro de desarrollo, digamos, en lo que les estaba contando, esas gracias digitales, es StarMeUp. Básicamente, cada Glover, cuando quiere agradecerle a otro por algún tema, entra a darle una estrella al otro con base a alguno de los valores. Luego tenemos Verermi, que Verermi es el que se centra a todo el tema de acompañamiento en su desarrollo como carrera, es decir, acá tiene sus evaluaciones. Nosotros tenemos algo que se llama el Talent Manifesto, y es que si yo soy muy bueno, si yo soy excelente en lo que hago, y que me lo reconocen la mayoría de mis Glovers, dándome estrellas por excelencia en el trabajo, entonces tengo unas capacidades, unas competencias muy claras que me hacen ser excelente. Entonces lo que hicimos fue volcar la compañía y definir que es más importante evaluar las competencias que el conocimiento técnico, porque el conocimiento técnico se adquiere con la experiencia, con cursos, con estar expuesto a la tecnología, etc. Pero la competencia, digamos, es algo que se tiene que formar con más acompañamiento, o incluso podemos identificar, como les decía ahorita, líderes silenciosos, etc. Entonces, Verermi lo que hace es evaluar puntualmente, cualquier persona me puede evaluar puntualmente alguna de las competencias, puedo tener todo el tiempo el control de qué me está faltando, cómo puedo mejorar en esas competencias, etc. También, cada uno de nuestros Glovers, al ser una compañía global, pasan cosas en India que yo no me doy cuenta, pasan cosas en Londres que no me doy cuenta, allá quieren saber qué está pasando acá en Medellín, en Buenos Aires, etc. Entonces, Vider se vuelve esa ventana del mundo. Como compañía que está en la bolsa, no todo lo que hacemos se puede decir. Claramente, hasta tanto no se resuelva algún issue interno, hasta tanto no haya un comunicado oficial de nuestro presidente hacia afuera, hay cosas que todavía no están maduras para decirse, porque eso necesariamente va a afectar, digamos, positiva o negativamente la acción. Entonces, Vider nace como esa ventana de poder contar al interior lo que pasa, porque otra de las necesidades centrales de cualquier colaborador en este momento es el ser social. Entonces, por eso existen las redes sociales, por eso existen el Instagram y muchos otros, porque hay una necesidad de todos como humanos que somos de ser social. Entonces, Vider responde eso. Después tenemos Tapar, que es una de las plataformas donde democratizamos de alguna manera la organización, y es todas las personas tienen voz y voto. Yo tengo una idea, yo quiero que mi organización tome una iniciativa respecto al COVID, por ejemplo. Entonces salen ideas ahí y los demás Glovers votan
a favor o en contra de esa iniciativa. O la misma compañía tiene una idea de un programa que quiere lanzar, pero no está segura si puede generar tracción o no con los Glovers, entonces se pone ahí y la gente vota por eso. O incluso las encuestas que nos obliga, por ejemplo, la ley a hacer de bienestar, que tan bien está la gente o no. Antes, por ejemplo, las hacíamos en formularios clásicos, largos, de muchos datos, etcétera. La montamos en la plataforma. Antes nos demorábamos para llegar al 75% de respuestas un mes. Con Typepar nos demoramos en una semana a llegar al 80%. Entonces son formas distintas de ver las cosas. Y BriefMe es, por ejemplo, cómo le comunicamos mejor a las personas. Hay un montón de información que sale de la organización, que se inundan los correos con toda esa serie de información que quizás no es de mi interés o es para algún público particular y no para todos, sin embargo le llega a todos. Entonces, ¿cómo hago para que la información que yo necesito llegue en el momento adecuado y de la forma adecuada? No llegue en un texto muy largo, sino que llegue segmentada, llegue lo más importante, etcétera. Entonces, todas estas son plataformas que resuelven esas necesidades que tenían. Entonces, ya entrando al detalle de la inteligencia artificial, por ejemplo, tenemos un chico, Ezequiel Aguirre, que en la inteligencia artificial que le metimos a StarMeUp y a estas plataformas que todas se comunican por debajo, entendimos que Ezequiel es uno de los chicos que genera cascadas de estrellas, por ejemplo, que tiene una forma particular de hablar, tiene el momento en donde la manda, a quién se la manda, genera que esas personas que recibieron estrellas generen nuevas estrellas. Entonces, por eso vemos que acá Ezequiel, por ejemplo, le manda una estrella a mi compañero en Resistencia, a Juan Delfino, el site manager de Resistencia, una estrella, y Juan Delfino responde con estrellas al resto de gente, incluso enviándoselas al mismo justo. Y esto empieza a identificar que Ezequiel es un promotor de la cultura, entonces es quien conecta esas puntas distantes, sobre todo en compañías globales como nosotros. Después, ¿cómo afecta el espacio físico la comunicación entre las personas? Cada uno de los puntos de colores son áreas distintas de la compañía, y cómo, por ejemplo, los grises están sentados todos en un mismo lugar y los azules están sentados en varios lugares, y cómo se conectan con el resto. Cómo rompemos, por ejemplo, estos núcleos de personas que están enfocadas en un solo lugar y que se vuelven como silos, igual repitiendo la palabra, silos dentro de la compañía. Cómo rompemos esos hilos para que sea una cultura transversal. Después, cómo encontramos islas, ya a nivel no de espacio físico, sino a nivel de la relación entre personas. Vemos, por ejemplo, que DR, que es un Glover, tiene unas conexiones muy fuertes, mientras que vemos por acá SP, LP y JA desconectados del tejido social de la compañía. Entonces, si esta es una persona que es un líder técnico, digamos, es un líder que en este momento no se siente, el equipo no lo siente como el líder, y y si uno entra a mirar el detalle de un proyecto, por ahí se da cuenta que hay problemas de entrega, hay problemas en calidad, porque no hay una conexión. Entonces ahí empieza uno a entender que quizás juntando a SP con GA lo puede ayudar a crecer o puede ayudar a resolver esos issues internos, o incluso a entender que es que la persona no se siente parte de la compañía. Y llegar a conclusiones tan fuertes y tan importantes como esta. Con estas herramientas, con la inteligencia artificial, como metiéndose de lleno a entender cómo funciona la cultura, que se puede hacer a través, claramente que esto es un ejercicio real, es cómo entender que 20 semanas antes de que la persona renuncie, yo sé que la persona está desconectada de la compañía. Entonces, hace ya un rato en otra charla que tenía con alguien de Bancolombia, decía el de Bancolombia, las flores y los mariachis se dan en la relación, no después, no cuando ya me echó mi esposa o mi novia, no, tiene que ser antes, cuando yo identifico que estoy teniendo problemas, entonces voy a buscar la solución, no después. Entonces, acá en este punto es donde tiene que entrar ya gestión humana, gestión del talento, las personas de bienestar, a entender qué es lo que está pasando. Puede ser un tema tan sencillo como de remuneración, puede ser un tema tan sencillo de carrera, puede ser un tema tan sencillo de ubicación. Entonces, ¿cómo empezamos a resolver esos issues para volver que
esa persona se reconecte. O incluso entender que esa persona definitivamente se desconectó tanto que su próximo paso es estar en otra compañía distinta. E incluso hasta el mismo Globan puede decirle, listo, ¿te interesa estar en otro lugar? Quizás nosotros te podemos hacer la conexión de llevarte allá. Porque lo que más nos interesa es, sabemos que las personas quizás no van a estar con nosotros todo el tiempo, ni se van a jubilar. Digamos que eso ya es un paradigma que cambió. Pero mientras estén en la compañía, lo que más queremos es que esas personas crezcan y que cuando salgan, tanto nosotros hayamos crecido con él, que él con nosotros. Digamos, ese es el fondo de este asunto. Entonces, ya para cerrar. Tenemos 2 minutos adicionales. Listo. Igual ya está la última, es la del Juancho. Entonces, al final, todo esto, toda esta investigación, todo este esfuerzo, toda esta creación de plataformas, lo que permite es digitalizar las emociones, como les decía, y haciendo lo invisible visible. Es cómo logramos entonces mantener ese tejido social a través de unas plataformas que no necesitan presencialidad. Eso es lo que les tenía para hoy. Pasamos a las preguntas si quieren. Esteban, muchas gracias por la presentación. Nos deja una cantidad de reflexiones y de enseñanzas que podríamos llegar a discutir más adelante en nuestras clases, en nuestros grupos de estudio. Tenemos una serie de preguntas, no vamos a alcanzar a responderlas todas, pero por ejemplo, una de las preguntas es si el uso de este tipo de aplicaciones, de gracias entre los Glovers, se ha visto impactado durante el confinamiento. Si las personas agradecen más o menos que cuando estaban llegando a trabajar de una forma más física, más presencial. Eso era una cosa que te iba a decir dentro de la presentación y se me pasó. Nosotros pensábamos eso, que realmente iba a haber un bajón porque asumíamos que por el hecho de estar en un espacio físico había más cercanía, se hablaban más, entonces había más motivos para agradecer. Pero pasó totalmente lo contrario. Subió el uso de las plataformas. Por ejemplo, Vider, la gente comparte que está con la familia, que está con los niños, que está, o hacen, por ejemplo, eventos donde están cocinando. Entonces, no sé, el Masterchef, por ejemplo, entonces se toman la foto con lo que hicieron, etc. Y en las estrellas también hay una necesidad mayor de poderle decir a esa persona que si bien no lo tengo al lado, que muchas de las, eso se traduce que muchas de las gracias no subían a la plataforma, se daban ahí, pero no había tiempo, por cosas no subían, pero ahora que se están lejos, el simple hecho de que alguien me resuelva o me ayude o me colabore en algo puntual, al estar separado ya necesito que de verdad sepa que sí me tocó. Entonces por eso se entran a la aplicación y subió mucho en cantidad de estrellas. Eso ha sido uno de los logros adicionales dentro de la plataforma. Gracias, Esteban. Y yo creo que también, por ejemplo, los que estamos desde casa llegando a trabajar, hemos visto que en los últimos días, cada que tenemos una reunión, nos decimos cosas que no nos decíamos antes. En estos días tuvimos una reunión de profes del departamento y nos decíamos que nos extrañábamos, que qué bueno volver a estar juntos, que qué bueno hacer planes para estar juntos. Yo creo que nos hemos vuelto un poco más afectuosos en este tipo de situación. Esteban, otra de las preguntas es relacionada con un asunto que usualmente aparece cuando hablamos de inteligencia artificial y es el de desplazar a trabajadores, especialmente a trabajadores no muy calificados en lo laboral. Y la pregunta es básicamente, ¿qué piensa hacer Global o cuál es la posición de Globant frente a la problemática social que se puede generar en la inteligencia artificial? Pues, y si están como de acuerdo o no con esto de que la inteligencia artificial puede llegar a reducir el número de empleados. Sí, esa es una cuestión que como compañía de tecnología también, incluso también da como resultado el programa Beacon y el programa específico de Aumented. Nosotros siempre hemos entendido inteligencia artificial como la capacidad de aumentar las habilidades de una persona, entendiendo que nosotros como humanos tenemos un montón de ventajas desde lo psicológico, cosas que podemos hacer mucho mejor que una máquina, pero también tenemos que reconocer nuestras limitantes, que hay cosas que las máquinas pueden hacer mucho mejor que nosotros. Eso es como para poder ponerlo como premisa.
Al entender eso, quienes están puestos en ese lugar o trabajando en ese lugar con, digamos, donde las máquinas tienen mayor capacidad de hacer las cosas, el resultado es que necesariamente, digamos, la evolución, digamos, de todo el tema de inteligencia artificial va a resultar en que muchas de esas personas van a terminar siendo reemplazadas por las máquinas. ¿Qué significa eso? Eso no está mal. Digamos que es un paso. Esto ya pasó cuando salió la segunda revolución, cuando empezó todo el tema industrial. Esto ya ocurrió. Muchos de los trabajos que hoy tenemos, de las carreras que hoy tenemos, se dieron como resultado de ese paso de tener nuevas máquinas. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Las personas que están ahí, digamos, se van a dignificar en sus labores, porque ya necesariamente, y la palabra que está de moda ahora también en este tema de la pandemia es la reinvención. Hay ahí digamos entra el tema de responsabilidad social, que seguramente ahora lo van a tocar, estas personas van a pasar a necesariamente reinventarse y a entrar a empleos que necesitan más conocimiento que habilidad técnica, por lo que van a tener mejores remuneraciones y hay un paso obligado. Digamos que eso sí va a pasar. Pero ahí es donde entra la responsabilidad social. Si yo como compañía, por ejemplo, nosotros hicimos un proyecto en Argentina donde en una línea de producción seleccionaban unas frutas podridas y había varias gente donde recibía las frutas y de ahí a unas personas escogían las frutas podridas. Entonces a nosotros nos contrataron para usar unos robots de inteligencia artificial que pudieran aprender del humano en identificar esas frutas podridas y sacarlas para que el robot hiciera eso. Cuando a nosotros nos llegó ese proyecto, lo primero que dijimos es, ¿qué va a pasar con estas personas? Porque necesariamente lo van a reemplazar. La obligación, digamos, de nuestro lado es nosotros lo podemos hacer, lo podemos resolver, se puede hacer muy sencillo, pero la obligación para podernos nosotros meter es que nos diga un plan claro de qué va a hacer con esas personas. Entonces, ¿qué resulta pasando? Cuando se reemplazan capacidades, por llamarlo de alguna manera, hay una eficiencia en costos. Esos costos tienen que tener asociados un tema de inversión. Es decir, la compañía se tiene que hacer responsable de capacitar a esas personas en las nuevas empleos que van a tener esas personas. Porque si yo las voy a reemplazar, las tengo que entregar con un nuevo conocimiento. No puede ser tan sencillo de quite y ponga. Tengo que tener como corporación entender que hay una persona detrás y que esa persona se tiene que reinventar y hay que llevarla al otro lugar. Entonces, digamos, cerrando, Globant ve inteligencia artificial como una inteligencia aumentada, donde podamos ponerla para que aumente capacidades mejor, pero si necesariamente tiene un efecto en reemplazo de personas, algo tiene que pasar con esa persona. ¿Sí me va a entender? Perfecto, Esteban. Muchas gracias. Otra de las preguntas que nos hacen es con respecto a la inteligencia artificial, especialmente en las pymes. Las pymes en algunos casos no tienen todos los recursos, no tienen toda la tecnología, no tienen todas las habilidades para implementar soluciones de inteligencia artificial. Entonces, la pregunta es básicamente si Globant presta algún tipo de servicio especializado en pymes y qué tipo de acompañamiento pueden tener pymes con Globant o por fuera para implementar inteligencia artificial. Vale. Realmente nosotros no tenemos un sesgo para trabajar con nadie. Hemos aportado a diferentes tipos de compañías, pyme entendiéndolas como startups también. Hemos estado aportando en diferentes compañías. Sin embargo, digamos, hay veces puede ser costosa la inversión en temas que quizás ya se sale del presupuesto de la pyme. Entonces, hay otras entidades con las cuales nosotros trabajamos, por ejemplo, en Ruta N, acompañamos algunos retos que salen de las mismas compañías grandes y que pueden entrar pymes a aportar. Entonces, se les da un acompañamiento desde el conocimiento. Hacemos una serie de charlas donde bajamos el detalle de cómo implementar inteligencia artificial. Entonces, si bien no termina siendo Globant el que aporta la construcción, pero sí aporta ese conocimiento, digamos, y dar recomendaciones particulares o eventos donde se tira un problema, unos retos y entran varios a desarrollarlos y eso a veces también se dona, o incluso con universidades. Justamente con la Universidad de Antioquia
algunos estudiantes que están en ingeniería de sistemas están pensando en armar sus empresas, entonces también los acompañamos en ese proceso de validar lo que están haciendo, la idea, de validar, incluso acompañándolos desde el conocimiento técnico y evaluándolos, pues incluso Glovers con mucho conocimiento técnico entran a aportar. Entonces hay un montón. Básicamente, escríbanos si tiene la pregunta, si quiere que lo ayudemos o demás, escríbanos y todo se evalúa y se aporta. Bueno, Esteban, lo que nos contaba está un poco orientado a esta última pregunta, y es que en el chat nos preguntan si Globan es abierto a escuchar emprendimientos externos, si son abiertos a escuchar ideas de estudiantes o de emprendedores externos, si los pueden acompañar. Y también nos preguntan si es posible hacer prácticas con ustedes. Todas las anteriores. Digamos, hay una filial o un hijito pequeño de Globan que se llama Globan Ventures, que está aterrizando en Colombia. En Argentina ya está hace rato, y es el brazo inversor de Globan. Entonces, y estamos enfocados a startups que tengan que ver con temas de tecnología o implementar, no necesariamente desarrolladoras, pero sí que resuelvan situaciones o problemas particulares con base en tecnología e idealmente con algún tema de inteligencia artificial. Entonces ahí estamos aportando como compañía, es una inversora como cualquiera, donde se evalúa el plan de negocios, incluso se hacen unos concursos y demás. Eso, por ejemplo, prontamente van a saber más y vamos a poder aportar un montón a muchas compañías. En Argentina ya llevamos 5. La idea es que en Colombia lleguemos a más y pues hacia allá estamos enfocando todo el tema de inversión. Entonces, por el tema de las ideas se recibe. Y por el otro lado de prácticas también, siempre somos una compañía que constantemente está absorbiendo talento. Obviamente por la coyuntura pues hay un bajón de velocidad, sin embargo somos una compañía que empezamos en 2013 y hoy somos más de 1.200 personas. Entonces siempre vamos a ir necesitando talento, o bien sea porque nosotros ayudemos a formarlo o porque los tomemos de universidades. Prácticas siempre están abiertas. Eso sí, síganos en las redes sociales, que es donde normalmente hacemos todos estos posteos y convocatorias. O hay un correo que se llama jobs@globan.com y ahí también pueden enviar hojas de vida, etc. Esteban, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por aceptar esta invitación a este ciclo de experiencias empresariales, que es un esfuerzo que hace la Facultad y el Departamento de Ciencias Administrativas por acercar a las empresas a nuestra comunidad académica y empresarial, por debatir, por tener ideas, por generar debates alrededor de esos temas. Muchísimas gracias por tu presentación. Muchas gracias a vos, Juan. Gracias a todos por la invitación y les dejo mi correo, es esteban.molina@globan.com. Si alguno quiere alguna consulta adicional o algún mensaje, bienvenido. Muchas gracias, Juan. Perfecto. Hasta luego, Esteban. Bueno, continuamos con la segunda charla, con la segunda sesión de experiencias empresariales. En este caso es con la charla que denominamos Estrategia Sostenible del Grupo Éxito, el rol de la sostenibilidad durante la pandemia. Esta charla es orientada por Pablo Montoya Dávila, jefe de sostenibilidad del Grupo Éxito. Pablo es magíster en Administración y Planeación para el Desarrollo de la Universidad College London. Es administrador de negocios y especialista en estudios políticos de la Universidad de Harvard. Además, ha participado en el Seminario de Negocios Agrícolas de Harvard University. Pablo es un apasionado por la sostenibilidad y por el desarrollo. Actualmente trabaja como jefe de Departamento de Sostenibilidad del Grupo Éxito, donde coordina la estrategia corporativa, articula diferentes negocios y filiales. Desde Grupo Éxito participa en las juntas directivas de la Fundación Éxito, la Corporación ProSur y del Fondo de Empleados Presente. Adicionalmente, es miembro del Comité Directivo de Sostenibilidad del Consumer Goods Forum. Muchas gracias a Pablo por aceptar esta invitación. Bienvenido, le damos la palabra a Pablo y les recuerdo que al final de la presentación también tendremos un espacio para preguntas. Las preguntas las vamos a estar recibiendo a través de los chats por Zoom y por el Facebook Live de la facultad.
Aprovecho también para agradecerles a los cerca de 150 participantes que hasta ahora nos han acompañado en la charla. Muchas gracias entonces, Esteban, y bienvenido, Pablo, con su presentación. Juan, agradecerte muy especialmente por la invitación. De verdad que para nosotros como compañía es un honor poder participar de estos espacios, compartir nuestras experiencias, pero también recibir todos los comentarios y digamos que son ejercicios que valoramos muchísimo. Agradecerte pues nuevamente a ti, al decano Sergio Iván Restrepo por el espacio, por la invitación, a Bernardo Ballesteros, jefe del Departamento Administrativo de las Ciencias Administrativas, a todo tu equipo de comunicaciones, al equipo de comunicaciones de la universidad, a Daniela, Vanessa, Cristina, Dayana, Laura, todas las personas pues, que hicieron posible este espacio. Yo, digamos que para iniciar con nuestra presentación, quiero hacer un contexto breve también de pues, qué es Grupo Éxito hoy. Creo que ya están viendo la presentación, me confirmas, Juan, por favor. Pero quiero empezar también por un contexto de qué es Grupo Éxito. Perfecto. Entonces, ¿qué es Grupo Éxito hoy en día? Y cómo nuestros negocios se configuran y a través de esos negocios, cómo tenemos una estrategia que la entendemos de manera sostenible, es decir, que gestionamos los asuntos sociales, ambientales y económicos con una misma rigurosidad y con una misma ponderación en las prioridades. Grupo Éxito, digamos que tiene la marca Éxito, que es nuestra marca insignia, una marca que nace en Medellín hace 71 años, pero también tenemos la marca Carulla, que es nuestra marca premium, tenemos la marca Surtimax y la marca Super Inter, que son nuestros formatos populares distribuidos por lo largo del país. Y también un cash en Bogotá y en el Caribe de cara a retail. También tenemos negocios, digamos que de real estate, están los centros comerciales Viva, y Viva con un crecimiento muy importante, pero digamos que ahora que hablemos un poco de la pandemia, también con unas afectaciones considerables. Tenemos unos negocios complementarios adicionales, pues todos los viajes, móvil, seguros, en fin. Y todos estos negocios, cómo entran también a jugar dentro de una estrategia de diversificación, pero que entiende el retail como el core de su negocio. Y también ahora, aprovechando la presentación de Esteban, una presentación, por cierto, digamos que es lo que vivimos hoy en día todas las compañías, entendiendo esa transformación digital y la innovación no como la estrategia, sino como el habilitador de la estrategia. Por eso cuando sabemos para dónde va la compañía es fundamental entender cómo podemos llegar más rápido y ahí la transformación digital y la innovación juegan unos papeles fundamentales y digamos que ese llegar más lejos será una estrategia sostenible que habilite un propósito superior. Eso digamos que más en un plano académico que vale la pena hacerlo en el medio del espacio que estamos. Pero también hablamos de la omnicanalidad del omnicliente y en ese sentido decía que juega mucho lo que estaba mencionando Esteban, dado que la compañía hace un tiempo viene preparándose en esto, pero esta coyuntura también ha sido un gran detonador de la última milla, de los domicilios, del click and collect, del compra y recoge, en fin, de las distintas acciones que podemos hacer, que más adelante haré algunas alusiones. No soy pues el vocero de ese canal de la compañía, pero digamos que puede ser una referencia interesante dada la presentación que Esteban hacía, pues supremamente pertinente. El Grupo Éxito es una compañía que tiene presencia en América Latina, pero vamos a encontrarnos en ese momento solamente en Colombia. Y lo que quisiera evidenciar, que también fue como lo que acordamos con Juan, es cuál ha sido el rol de sostenibilidad durante la pandemia y cómo la compañía, y digamos que es parte de la invitación y la reflexión que quiero que se genere es qué coherencia tiene una compañía al actuar en un momento tan complejo como una pandemia. Entonces, quiero dividir esta presentación en 3 capítulos. Digamos que de manera muy general, cuál es el contexto de la estrategia sostenible del Grupo Éxito. Un segundo capítulo donde hablemos de cuál ha sido la reacción del Grupo Éxito ante la pandemia. Y un tercer elemento, más corto, digamos que donde podemos hacer algunas alusiones a estudios internacionales, pero también a unas prioridades país y unas prioridades compañía en estos escenarios del nuevo normal. Entonces creo que eso serían como los 3 elementos y 3 bloques donde dividimos esta presentación. Entonces, para iniciar con el contexto de la estrategia de sostenibilidad del Grupo de Éxito, aquí quiero detenerme especialmente en 2 capítulos. Más adelante profundizaré en los siguientes. Grupo de Éxito tiene una estrategia que se compone en 6 elementos, 6 retos. Tenemos un reto social, que es además nuestra mega corporativa social, que es la cero desnutrición. Y a través de la cero desnutrición que se gestiona desde la Fundación Éxito, nosotros le hemos puesto una mega al país y un reto al país.
y es erradicar la desnutrición crónica infantil para el año 2030. Eso inclusive ha hecho que las Naciones Unidas nombre a la Fundación Éxito como el embajador del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2 para Colombia. Y la Fundación entiende este reto no como un reto del grupo Éxito, sino como un reto de la sociedad. Y por eso más adelante vamos a ver cómo la capacidad de movilizar a todos nuestros grupos de interés, clientes, empleados, proveedores, gobierno, líderes de opinión, etc. Un segundo capítulo donde está el comercio sostenible, que más adelante profundizaremos. Un tercer elemento donde están todos los temas ambientales. Como ustedes ven, Grupo Éxito es un cruce de caminos, entre miles de proveedores, millones de clientes, decenas de departamentos y cientos de ciudades, y eso nos hace tener unos retos específicamente en cambio climático, en todo lo que hoy entendemos como economía circular, empaques y envases, plástico específicamente, todos los temas de gestión forestal y cómo nosotros nos relacionamos también con nuestras cadenas de abastecimiento más susceptibles a afectar, por ejemplo, la deforestación. Ahí tenemos una apuesta importantísima. Y un cuarto elemento muy concreto, que lo estamos fortaleciendo mucho, es la movilidad sostenible. Cómo nosotros como compañía, nuestros empleados, nuestros clientes y nuestra logística entiende la movilidad sostenible y entiende cuál es su proceso de transformación en ese sentido. Vida sana. Y ustedes, esto incluye que les estoy contando, cuando vayan a los almacenes, a un Carulla, un Éxito, un Surtimax, un Superinter, van a ser elementos que los van a empezar a entender un poco más fácil, porque digamos que es lo que rige nuestra estrategia de sostenibilidad. Vida sana, nosotros lo que entendemos es que vendemos alimentos, o digamos que es parte de nuestras ventas importantes, por lo tanto tenemos una posibilidad de incidir en los estilos de vida saludable de nuestros clientes. Entonces ahí tenemos unas estrategias fundamentales, una muy concreta en este momento relacionada con ampliar un portafolio, tener un portafolio certificado por un tercero independiente para poderle decir a nuestros clientes, este es el portafolio bueno para ti, garantizado con nutrición. Un tema que inclusive es relacionado con lo que hablaba Esteban y lo vamos a estar lanzando en un par de meses, es la capacidad de que a través de nuestras aplicaciones, la aplicación de Éxito y la aplicación de Carulla, si ya la tienen descargado, si no, pues para que las descarguen. Esto ya lo habíamos hecho en su momento con Expovinos y Expovinos con un recomendador de vinos a través de inteligencia artificial, pero en este momento lo que queremos hacer es que a través de las compras de nuestros clientes les podamos dar recomendaciones de qué tan saludables se están alimentando. Y a través de eso poder habilitar inclusive recetas y descuentos para buscar que nuestros clientes tengan una canasta alimenticia mucho más saludable. El quinto elemento, nosotros le decimos que el éxito del Grupo Éxito está en su gente. Somos el mayor empleador de Colombia, somos cerca de 40.000 colaboradores. Entonces hablamos de equidad de género, diversidad, inclusión, atracción y retención del talento y cómo somos una marca empleadora atractiva. Y un reto que por eso lo ponemos en el centro, que se llama Somos Íntegros, y en Somos Íntegros lo que buscamos es hablar del gobierno corporativo, de ética, de transparencia, de confianza, de derechos humanos, y cómo esos elementos permean los distintos retos de la organización para que sea un elemento transversal. Esto se los quiero poner también en un contexto de un propósito que construimos, un propósito donde nos sumamos y donde hoy lo declaramos en el marco de construir país. Hablamos de que juntos construimos país. Y digamos que es esta apuesta que como compañía buscamos de movilizar. Les decía que el Grupo Éxito es un cruce de capacidad de movilizarlos solos, pero sí tenemos la capacidad de tratar de movilizar la sociedad y empezar a incidir de manera conjunta para que todos tengamos esta posibilidad de incidencia. A mano derecha hago una alusión pequeña. Nosotros desde el departamento, pues que es mi responsabilidad, también hacemos el Dow Jones Sustainability Index y a través de desde el año 2013 participamos. Estamos en el índice de mercados integrados de América Latina, en el índice de mercados emergentes, pero también un tema muy importante es que a partir del año 2019 ingresamos al top 10 de la industria de retail en el mundo, ocupando la posición número 9. Eso digamos que lo que muestra también es que nosotros estamos todo el tiempo haciendo un benchmarking, comparándonos con los líderes de otros países, con las distintas plataformas, y por eso ahí también el Consumer Goods Forum juega un rol que nos permite compartir y a través de sostenibilidad entender asuntos comunes que permitan soluciones comunes, y por eso digamos que tenemos un tema relevante a destacar y es nuestra participación en índices internacionales con posiciones importantes. Quiero hacer un doble clic en tres elementos de los que mencioné anteriormente: la cero desnutrición, el comercio sostenible y el éxito del Grupo Éxito está en su gente. Dado que ahí se ha centrado mucho de nuestra reacción en medio de la pandemia.
Esto es un tema más de contexto, entonces lo que les decimos aquí es que trabajamos para lograr la primera generación con cero desnutrición en Colombia. Eso se los mencionaba, es una mega corporativa. Grupo Éxito tiene 4 megas corporativas económicas, una mega ambiental relacionada con cambio climático y la reducción de la huella de carbono, y una mega social que es erradicar la desnutrición crónica. Entonces, estos son los datos, por ejemplo, de nuestra gestión del año pasado. En el 2019 atendimos 64.000 niños en 27 departamentos. Esto se logra a través de la movilización de los distintos actores, de los distintos aliados. Nosotros también tenemos una capacidad instalada a través de la Fundación Éxito y nuestra capilaridad en el país. Entonces somos también los mayores donantes de alimentos, y todo esto lo llevamos como este objetivo de desarrollo sostenible número 2, que es hambre cero, y cómo logramos que como país tengamos una causa común. Y digamos que dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad, aquí tenemos un capítulo fundamental donde buscamos que todos nos movilicemos. Ahí, por ejemplo, los clientes cómo se movilizan. Pongo el ejemplo de las goticas, por ejemplo, que son unas donaciones pequeñas, o los vueltos que van libres de cualquier gasto administrativo. El 100% de esa plata se invierte. Inclusive las personas que hacen esa donación al final del año reciben su certificado de donación. Pero también lo que buscamos es, tanto con nuestros clientes como con nuestros proveedores, poder movilizar acciones, encontrar recursos y canalizar. Más adelante vemos cuál ha sido nuestra respuesta al COVID a través de este capítulo. Después hablo de la compra local, la compra directa en Colombia, el desarrollar nuestros proveedores y nuestras cadenas de abastecimiento. Grupo Éxito es un cruce de caminos, lo he dicho varias veces, pero es relevante decirlo. Y tenemos 3.300 proveedores comerciales, 1.300 proveedores de bienes y servicios y abastecimiento, 1.800 proveedores inmobiliarios y cerca de 100 proveedores de la industria textil. Nosotros, dentro de todo nuestro análisis de cadena de suministros, entendemos que el agro colombiano tiene una preponderancia y tiene un valor superior. Por lo tanto, tenemos 2 declaraciones que digamos que el presidente, esos son de los indicadores que más seguimiento se le hace, y es cómo priorizamos siempre la compra nacional, y por eso el 91% de todos nuestros productos de frutas, verduras y comidas frescas se compra en Colombia. Eso lo que quiere decir es una preponderancia por encima de cualquier alternativa en Colombia, y como el 82% de esos productos los compramos de manera directa, es decir, eliminando la intermediación entre Grupo Éxito y los productores. Eso lo que permite es que el productor gane más dentro de esa cadena de valor, donde antes los intermediarios se quedaban con una porción. Y por lo tanto, la reflexión que tuvo la compañía es no solamente es comprar colombiano, es comprar directamente. Y ahí digamos que más adelante podemos hablar de una cantidad de proyectos, es decir, compro vocaciones económicas, como por ejemplo en el Pacífico nariñense, en el municipio de Tumaco, la pescadería y la camaronicultura, cómo nosotros desde la compañía podemos reactivarlos y ser unos detonadores de una capacidad instalada y de una vocación territorial. Cómo en el posconflicto jugamos un papel importante en el centro, por ejemplo en el Catatumbo, con el incentivo a la producción de aguacates, en Mutatá con los proyectos piscícolas. Cómo estos distintos proyectos que están pasando a nivel país tenemos un rol, en Arauca con el cacao, en fin. Grupo Éxito, cómo a través de sus cadenas de abastecimiento llega a esas poblaciones que más lo necesitan, y que nosotros desde la compra y desde una visión de valor compartido generamos desarrollo. También hacer un énfasis especial aquí, uno de nuestros grandes negocios que hoy está altamente afectado es el negocio textil. Si ustedes recuerdan, Grupo Éxito nació con don Gustavo Toro hace 71 años siendo un vendedor de telas, un vendedor de textiles. Ese ADN se conserva. Inclusive si ustedes comparan un hipermercado nuestro con otros hipermercados fuera de Colombia, una de las características nuestras es que tenemos una gran exposición de textiles, y es precisamente porque es nuestro ADN. Y nuestro ADN de producción local, 94% de esas prendas se compra aquí en Colombia y se realiza a través de nuestros talleres artes, la industria textil de la compañía que se llama Didetexco, y cómo nosotros podemos incidir en cerca de más de 8.000 empleos que se generan a través de esas industrias, pero al mismo tiempo ofreciendo a nuestros clientes productos de la primera calidad, hechos y producidos a nivel, pues, digamos que nacional. Entonces, esto es otro gran capítulo. Más adelante, pues también les hago alusión y un doble clic, precisamente porque más adelante quiero hacer referencia a él en la crisis. Y el tercer elemento donde quiero hacer énfasis en esta presentación es en el rol de Grupo Éxito como empleador. Grupo Éxito tiene cerca de 40.000 colaboradores a nivel nacional. Eso nos pone con una responsabilidad superior, porque no solamente son empleos centralizados en una ciudad, pues digamos que hoy en Envigado trabajamos cerca de 2.500 personas en un rol corporativo,
pero más de 33.000 personas están en nuestros almacenes a lo largo y ancho de Colombia, 23 departamentos en operación, y eso lo que permite es que tengamos, digamos que un alto impacto en la calidad del empleo, en la formalización del empleo, en la generación de oportunidades y beneficios. Entonces nosotros, siendo conscientes de esta gran responsabilidad, hemos hecho 2 declaraciones. La primera es la equidad de género. Grupo Éxito es una empresa certificada. Hace 2 años empezamos en un proceso con Equipares. Fuimos aceptados por Equipares. El año pasado ya obtuvimos el galardón sello plata en Equipares, que lo que define también es que la compañía se mueve en garantizar una mayor equidad de género en todos los niveles de la estructura. Tenemos 0, nuestro indicador de brecha salarial por género es de 0, y eso nos hace muy orgullosos. Tenemos inclusive, por ejemplo, procedimientos de elección de equidad de género para la junta directiva, para la alta dirección, cargos de sucesión donde las ternas siempre deben estar compuestas por una variación hombres y mujeres para garantizar tanto la equidad de género en ambos sentidos. Y eso hace que la compañía en este momento tenga el 51% de sus empleados mujeres y el 49% de sus empleados hombres. Digamos que también hablamos de nuestra capacidad de empleo tiene que ser capaz de llegar a poblaciones vulnerables, y por eso tenemos programas específicamente de inclusión laboral. Hace poco, inclusive en Bogotá, inauguramos uno con pospenados, pero también hemos tenido con personas que tienen algún tipo de movilidad reducida o de discapacidad. Entonces es parte de lo que como compañía nos sentimos orgullosos, y por eso pues en estos 3 elementos que les destaco hablamos de cómo construimos país desde compañía, pero cómo construimos también a través de la movilización. Entonces, este es el contexto para venir a hablar un poco de nuestra reacción ante la pandemia. Y quiero empezar también por hacer una reflexión mucho más general sobre qué está pasando. Hoy que estamos en un espacio académico, muchas veces, ayer el presidente dijo una frase que me ha tenido pensando mucho, y él decía: los barcos cuando están en puerto están muy seguros, pero nacieron para estar en alta mar. Y digamos que hoy estamos en un alta mar complejo. Hoy liderar las empresas tiene un riesgo superior, un rol superior, una responsabilidad superior, porque también esta crisis ha permitido evidenciar lo fundamental que es el sector privado para la generación de bienestar. Inclusive también entender cómo las libertades que hemos ganado son fundamentales preservarlas en la medida que el desarrollo económico pueda llegar a cada vez a más y más personas. Entonces, Grupo Éxito en su actuación ha buscado la coherencia en el marco de su estrategia. Entonces, ¿qué está haciendo la Fundación Éxito durante esta emergencia? Y digamos que volver a ratificar nuestra mega social. Énfasis, foco y capacidad de movilización en proteger los niños y niñas de Colombia. Cerca de 1 millón de niños en este momento no están recibiendo, no están asistiendo a sus colegios, a sus hogares, dada la contingencia. Por lo tanto, esos niños que están en los hogares, la primera reacción, y ya en este momento se entregaron 74.000 paquetes nutricionales en 29 departamentos, más de 116 municipios, y lo que permite también es garantizar el complemento para que esas madres gestantes, niños y niñas, les garanticemos que tienen los alimentos suficientes para no ver comprometido su desarrollo ni físico, ni emocional, ni cognitivo. La Fundación habla de 2 componentes: alimentar el alma y alimentar el cuerpo. Y en esos 2 componentes, digamos que desarrollamos nuestra estrategia. La inversión conjunta que hemos realizado desde la Fundación y todos los aliados hacer que supera los 5.000 millones de pesos, e inclusive hemos podido llegar a departamentos en este momento de la mano del Gobierno Nacional con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como el Bichada, el Chocó, San Andrés y Providencia, y algunas comunidades específicas de mayor vulneración, como son las comunidades indígenas específicamente. A mano derecha, digamos que hacemos un análisis de cuál es el mercado. Los mercados que ahorita más adelante hago alusión a ellos, que tenemos de comercialización a precios a 0 margen, son distintos a estos. Estos son mercados avalados nutricionalmente. Inclusive con la Universidad de Antioquia tenemos una alianza específica también en todas estas iniciativas a través de la Alianza Niñez Ya, y cómo garantizamos ese balance idóneo para que los paquetes que reciban tanto desde el ICBF como desde la Fundación Éxito sean complementarios y busquen un complemento efectivo y digamos que un impacto positivo en esas personas que lo reciben. En el comercio sostenible, entonces aquí también volvemos, cuando llegó esta contingencia, el presidente decía, ¿por dónde entendemos? Y uno de esos grandes capítulos que más adelante veremos en las conclusiones de Nuevo Normal es qué va a pasar con el empleo. Y nosotros, primera declaración que más adelante la mostraremos, es nuestro empleo, pero también el empleo de nuestros proveedores. Entonces, una primera declaración que se generó fue hacer un anticipo de todos los pagos
a más de 1.000 proveedores. De esos más de 1.000 de proveedores, cerca de 680 son pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas. Los otros son proveedores que por el tipo de negocio vimos que están en alto riesgo. Entonces se les hizo un anticipo de los pagos para que ellos tuvieran la capacidad y el capital para poder hacer administración de la crisis y garantizar a sus empleados también unos pagos. Y adicionalmente les mencionaba un poco el negocio textil, y esto pues, se ha hecho en todas las gerencias, pero quiero enfocarme pues, en algunas simplemente para ser ilustrativo, y es que encontramos que el negocio textil tiene una caída en ventas de más del 80%. Hoy las personas no están pensando precisamente en comprar mucha ropa. Entonces lo que buscamos fue también la capacidad de disrupción de la mano del gobierno nacional, de la mano de la gobernación de Antioquia, de la Secretaría de Productividad, donde también están movilizando estos asuntos. Logramos transformar nuestros talleres de producción textil para que hoy nos comprometamos con generar más de 20 millones de tapabocas. Algunos están siendo donados, otros comercializados, pero también lo que esto genera es la conservación de esos empleos. Como nosotros, digamos que en esa capacidad de disrupción, encontramos en la pandemia oportunidades de ir más allá y encontrar que nuestro metro cuadrado y nuestra frontera teníamos que excederla. Y se han tomado decisiones que digamos que pueden ser coyunturales, y las hablo desde la coyuntura. Por ejemplo, para todos los héroes que tenemos, digamos, yo en lo personal tengo una admiración gigante por nuestros empleados que desde el día cero están trabajando, pero los héroes de esta situación son el personal médico y las personas que trabajan en las instituciones médicas, los vigilantes, las personas del aseo, las enfermeras, los médicos. Entonces creamos una línea blanca para atender con toda la prioridad a cero costo cualquier necesidad del público, de los médicos. Adicionalmente, nos comprometimos a generar 600.000 mercados a costo cero para nosotros, digamos que con su margen, y a un costo de 16.000 pesos, con 12 productos de la canasta básica, 12 ítems elementales, que lo que quisimos con esto fue como invitar a las personas a que hubiera más solidaridad, porque en parte fue lo que sentimos. Colombia, digamos que una de las grandes, en medio de esta tormenta compleja que estamos, pero que saldremos adelante unidos y juntos vamos a salir adelante. Lo que encontramos fue mucha solidaridad de todos los grupos de interés y de nuestros clientes. Entonces, estos 600.000 mercados, que ya están casi en su totalidad entregados, han sido pues, una forma en la que habilitamos nuestros almacenes para potencializar la solidaridad en Colombia. Adicionalmente, creamos una estrategia de la tarjeta Colombia, donde por cada 50.000 pesos que la gente comprara en esta tarjeta, Grupo Éxito donaba 5.000 pesos adicionales. Y aquí pongo dos ejemplos específicos, pues, pero digamos que esto se puede extrapolar a otras acciones. Los paquetes nutricionales que donamos en la Donatón de Medellín, que se acercan a más de 34.000 paquetes nutricionales, y en Bogotá más de 26.000. Pero por mencionarles muchos, por ejemplo, en este centro con la Fundación de las Segundas Oportunidades de las Personas Pospenadas, también hicimos un acompañamiento a sus familias, y en distintos departamentos de Colombia. Esto simplemente es un elemento ilustrativo de cómo el comercio sostenible y cómo nuestra capacidad de tener presencia a lo largo y ancho de Colombia nos ha movilizado, digamos que desde la convicción en entender cuál es nuestra extra. Y el tercer elemento a destacar, cómo ha operado la compañía en medio de la crisis, pero que en esta crisis también es entenderla en cada uno. Yo creo que cada uno la está viviendo, porque independiente de cómo lo estén sintiendo, tenemos un familiar, tenemos un amigo, tenemos un vecino, tenemos un conocido que entendemos que esta crisis nos está tocando. Y ahí digamos que también es como Grupo de Éxito que hemos invitado a esa construcción de país de manera colectiva. Mantenerlos cerca de 40.000 empleos fue una decisión de la presidencia de la compañía, y digamos que un aporte gigante. También con una capacidad disruptiva. Les mencionaba que el 100% de los centros comerciales que tiene la compañía están cerrados. Negocios como Viajes Éxito está cerrado, y otros tantos. Lo que tratamos fue de lograr que los negocios, por ejemplo, como alimentos, que tenía una sobrecarga, por ejemplo, los call centers, que han tenido una sobrecarga precisamente porque se ha activado la omnicanalidad, se logre reubicar este talento en esos espacios. Además, les mencionaba que nosotros reconocemos en nuestros empleados unos héroes que están ligados, digamos que en el primer frente, garantizarles a ellos toda la bioseguridad, garantizarles a nuestros clientes la bioseguridad, pero también unos incentivos. Les menciono, por ejemplo, una bonificación a los colaboradores de la operación de un 10% adicional de su salario, digamos que durante 2 quincenas, también para garantizar que ellos tuvieran un apoyo adicional. Yo participo. Fondo Presente es el fondo de empleados de la compañía, es un fondo donde el 100% de los colaboradores participamos,
Y muchos de este fondo pues tiene centros vacacionales, garantiza créditos, vivienda, en fin. Lo que logramos fue también congelar, suspender todos los créditos que los empleados tenían para garantizar que, aunque la compañía les hiciera sus pagos, ellos tuvieran mayor capital. Y la lógica y las discusiones que tuvimos internamente es que puede que el empleado que esté en grupo de éxito, digamos que tiene el privilegio de tener una compañía que lo está acompañando, pero es posible que su cónyuge o que su hogar no tenga ese privilegio. Entonces, al quitarle estas cargas financieras, lo que buscábamos era que si algún hogar tenía un desbalance, esa persona tuviera la posibilidad de cubrirlo. Adicionalmente, creamos un fondo de 15.000 millones de pesos con unos créditos a una tasa supremamente baja en el escenario que alguien tuviera una emergencia adicional. Y el presidente además, digamos que tomó la decisión de ampliar el crédito. Nosotros como empleados tenemos unos créditos en alimentos, a un crédito en un 5% para que tuviéramos un 15% de descuento en todos los productos de aseo, de hogar y alimentos para todos los empleados. Y el 100%, lo bonito es que el 100% de los colaboradores a través de la data de la compañía ha hecho uso de este beneficio adicional. Quienes tenemos un rol corporativo estamos haciendo trabajo remoto y digamos que por eso pues hoy estamos en esta coyuntura y ha sido también un aprender corporativo. Cuando creamos nuestro plan empresarial de movilidad sostenible, junto con la Vicepresidencia de Recursos Humanos, lanzamos el programa de teletrabajo en el año 2018, pero digamos que cuando lo lanzamos no esperábamos ver que el 100% de los impuestos corporativos fueran a salir a un teletrabajo. Y eso digamos que ha sido un desafío específico, pero que hoy lo vemos con muy buenos ojos. Y también como en el trabajo remoto, seguimos promoviendo estilos de vida saludable, balance de vida y trabajo, y muchas de las acciones que les mencioné anteriormente en el reto de vida sana. Y como nosotros estábamos preparándonos para uno de los aniversarios, el aniversario de la marca de éxito, y es una gran promoción, que se tenían contratadas a través de esas temporales, se garantizó que tuvieran una reubicación y poder también garantizar el empleo. No me voy a detener en esto, digamos que no soy el vocero específicamente de estas áreas, pero las medidas de desinfección y limpieza a lo largo y ancho del país, en todos nuestros formatos, ahí van a ver pues las distintas marcas, los espacios de separación, los vidrios que estamos poniendo, digamos que en las cajas registradoras, gafas y mascarillas para que nuestros empleados tengan protección, lavado de todos los trolis, pues, los carritos y las canastillas, han sido pues parte de las acciones que se han tomado a nivel nacional. Y aquí hablo de algunas medidas de disrupción e innovación. Hoy tenemos más de 400 almacenes habilitados para el compra y recoge, inclusive se los recomiendo mucho, una opción donde la gente simplemente parqueado hace su orden a través de la aplicación, a través del WhatsApp, a través del teléfono, por el canal que lo sienta más cómodo, va al almacén, le pone en su mercado y no tuvo que tener ningún contacto. Adicionalmente, nosotros el año pasado teníamos un logro gigante, que fue la compra de la primer flota de movilidad eléctrica. Compramos 33 carros eléctricos para poder hacer esos domicilios de última milla. Claramente durante esta contingencia, y si recuerdan un poco más, antes de esta contingencia veníamos en una contingencia de calidad del aire. Entonces han sido, digamos que, de esos aciertos que a través de la sostenibilidad hacemos apuestas, pero que después la realidad nos muestra que vamos por el camino correcto. Nuestras estrategias de dark stores y esas tiendas oscuras, que son almacenes cerrados simplemente para operaciones de domicilios. Y digamos que aquí una de las disrupciones fue habilitar algunos de nuestros centros de distribución para esa generación, digamos que muy casera, pero de alto impacto social, que fue la creación de los mercados para todo Colombia. ¿Qué estamos viendo en el escenario del nuevo normal? Pablo, tenemos 10 minutos más. Perfecto. En el escenario del nuevo normal, y quiero hacer para aquí una relación mucho más académica y digamos que algunas referencias, van a ver pues las fuentes de donde tomamos esta información para ser respetuosos. Lo imperativo, salvar vidas, siempre las vidas de las personas por delante. Y si van a ver, digamos que en el punto 1A del gráfico se habló en su momento, digamos que no es información de la compañía, suprimir el virus es lo más importante. Posteriormente, en el punto 1B hablaban de ampliar la capacidad de tratamiento de pruebas, que es lo que hemos visto que el gobierno está volcado a hacer. El tercero, digamos que donde estaremos trabajando como sociedad y como humanidad, es encontrar curas, tratamientos y vacunas. Pero después, en la parte 2A, van a ver que entra uno de los atributos más fuertes, y es apoyar a las personas y empresas afectadas por los cierres. Esto va a tener unos impactos económicos ciertos, y más adelante pues haremos una referencia específica a eso. Y cómo nos preparamos para volver a trabajar en esta coyuntura.
En el capítulo de monitorear, hablamos de monitorear el impacto, dado que hay un menor consumo y como, por ejemplo, siempre hay referentes de la economía, como la venta de electrodomésticos y automóviles, hoy altamente afectados. Inclusive ayer con las decisiones del presidente de la República vemos que hay una apertura, pero digamos que entra en el camino también de que hay que salvar vidas, pero en parte la economía son los medios de vida. Entonces, esas decisiones de gobierno que entran a fortalecer y apoyar las decisiones del país, y digamos que esta crisis. ¿Cómo monitoreamos el cambio de comportamiento de los consumidores? Por ejemplo, el tema de restaurantes, el tema de gimnasios, solamente por hacer referencia a dos de los que el estudio mencionaba, y el nivel de reducción, por ejemplo, en viajes. Turismo, como una de esas grandes apuestas, pero también el tema de cómo se estaba afectando los distintos negocios y las distintas generaciones de empleos asociados al turismo, hotelería, los famosos horecas, hotelería, restaurantes, cafeterías, pero también aerolíneas y toda la logística asociada en este sentido. ¿Cómo entendemos cuánto podrán, digamos que, durar esta interrupción de la economía? ¿Cómo garantizar y cuánto se va a demorar que las personas tengan nuevamente la capacidad para pagar los créditos? Y digamos que reactivando el sector financiero, seguir reactivando la economía. ¿Cuánto se va a tardar? Digamos que ustedes, no sé si han visto, si han hecho un seguimiento al mercado bursátil, ha habido unas variaciones gigantes, en parte pues por los temas macroeconómicos de dólar y petróleo que ha tenido el país, pero digamos que son de los elementos que en este momento tenemos que entender, monitorear igualmente. Y un indicador que nosotros lo vemos desde lo más relevante, digamos que ha sido esa primera prioridad que declaró nuestro presidente, el doctor Carlos Mario Giraldo, y era el empleo. Cómo entender las tasas de desempleo del país y las tasas de informalidad como una de esas acciones que como humanidad, porque esto no es un efecto solamente en Colombia, debemos priorizar. Y ya en el capítulo de prepararnos, a nivel global se estima que puede haber una desaceleración, digamos que una reducción de hasta de un menos 8, un menos 13% de la economía. En Colombia no será tan grave, pero digamos que sí claramente tendrá un impacto. Y lo segundo es cómo nos preparamos para tener entornos seguros para nuestros colaboradores, para nuestros clientes y para la comunidad en general. Esto fue otro estudio, digamos que muy enfocado con entes de McKinsey y de Deloitte. Hablábamos de la recuperación por sectores y la ustedes exactamente conociendo Colombia en el mundo, cuáles son las economías que tienen bajo impacto, digamos que bajo impacto pero alta relevancia económica. Entonces se logra hacer unas aperturas globales. Aquí quiero hacer simple la relevancia del sector inmobiliario, de la industria manufacturera, dada la alta generación de empleo y sus cadenas de abastecimiento con su impacto que tienen, los hoteles y entretenimiento que serán los últimos nichos de la economía a reactivar, y en esta última ola de reactivación, pues conciertos, discotecas, pues también tendremos que entender cómo un sector que genera tanta masividad en empleo y digamos que en oportunidades económicas. La reactivación de restaurantes, y digamos que será parte de lo que venga sucediendo a medida que pasen los tiempos. Conecto esto también con lo que venía hablando Esteban, y es también cómo somos capaces de ser disruptivos. En esa capacidad de disrupción, cómo entendemos que muchos de estos restaurantes, lo que hemos visto, digamos que yo con admiración, y muchos de ellos que se han reinventado a través de los domicilios, o se han reinventado a través de dar clases, a través de las redes, en fin. Y hablaba pues del turismo, que es uno de estos pilares de la economía donde se está haciendo un esfuerzo y claramente va a haber una afectación considerable. Entonces, aquí hay algunas de las prioridades del país, ¿no? En este nuevo normal: la protección del empleo, el desarrollo y la protección de las empresas, digamos que y a través de ellos las personas, la reactivación económica, pero también un apoyo a los sectores y poblaciones con mayores dificultades, digamos que pongámoslo en ese sentido, y juntarlo con nuestras prioridades como compañía en el marco de la estrategia, y que seguramente será de lo que el Grupo Éxito estará movilizándose durante los próximos meses. ¿Cómo conservamos el empleo? Les mencionaba, somos el mayor empleador de Colombia, privado de Colombia, y ahí tenemos un gran rol por jugar, y en este nuevo normal lo haremos. Pero también cómo identificamos estrategias para apoyar a nuestros proveedores y aliados, también desde esa generación de desarrollo económico y además esa preservación de los empleos de nuestra cadena de abastecimiento. Esos dos elementos, digamos que tienen una importantísima relevancia. Cómo desarrollamos a través del Grupo Éxito iniciativas de valor compartido para llegar a territorios y a poblaciones que no lo tienen. Les mencionaba, por ejemplo, el caso Tumaco,
que es un caso donde hoy estamos generando un poco más de 100 oportunidades laborales para todas las personas que están asociadas con la cadena de abastecimiento de camarones y pescadería. Y digamos que lo que le queremos después decir al cliente es, hay un mix de producto importado, hay un mix de producto local, pero venga, también hay una forma en la que usted solamente comprando en un almacén, cuando usted esté en un Carulla, en un Éxito, simplemente por comprar un camarón, usted está incentivando una cadena de abastecimiento que está transformando el país y que está construyendo un país distinto. Garantizar una nueva prioridad en este nuevo normal y es la cero desnutrición. Ese es nuestro ADN, eso lo vive y digamos que nos moviliza a nosotros, a nuestros clientes, a nuestros empleados y a nuestros proveedores. Aquí voy a pasar a Vida Sana y cómo seguimos incentivando los balances de vida en general, pero quiero hacer un doble clic antes de terminar. Quienes hablamos desde el privilegio de tener una compañía que nos protege, que nos está dando esta estabilidad, hemos tenido la posibilidad de tener reflexiones en relación al medio ambiente. Muchas personas que no están teniendo estas reflexiones en medio de los medios de subsistencia. Y digamos que en términos académicos, si uno se va a Maslow, es un momento donde se está viviendo la pirámide de Maslow en distintos niveles. Volviendo al tema de la reflexión ambiental, Grupo Éxito declara también como uno de sus elementos que apunta al propósito, por ejemplo, la economía circular. Cómo nosotros garantizamos que el Grupo Éxito radicó ante el Ministerio de Ambiente un plan colectivo de postconsumo, es decir, cómo seguimos habilitando la economía circular, cómo garantizamos que esos empaques que las personas compran los puedan reciclar y que nosotros seamos un actor en ese acompañamiento al reciclaje. Digamos que una de las grandes tareas, y ahí ven pues en parte la foto alusiva a eso, es el lanzamiento de este nuevo modelo de ganadería sostenible que lo estaremos haciendo en el mes de junio, como una gran apuesta y con unas metas concretas en el largo plazo para garantizar una cadena de ganadería libre, completamente libre de deforestación. Este ejercicio hecho por un tercero independiente no vinculado en el negocio para que haya toda la transparencia, la accountability de cara a los distintos grupos de interés. Les mencionaba los temas de movilidad sostenible, como cuando ustedes van a un almacén pueden comprar hoy ya van a ver bicicletas eléctricas, bicicletas normales, patinetas, y ahí seguiremos encontrando, digamos que distintas oportunidades, es decir, vender artículos que habiliten la movilidad eléctrica, pero también como nosotros habilitamos para que nuestros almacenes tengan carga eléctrica, y en eso llegamos que ya tenemos muchos en eso, pero la idea es seguir masificándolo, tengamos espacios para que la gente pueda ir en su bicicleta de manera digna, y será, digamos que de estos grandes retos que se nos avecinan. Y de cara a la logística, les mencionaba que teníamos ya los primeros 33 vehículos eléctricos, y esto es todo lo que nosotros como compañía buscamos, es garantizar, poder también seguir avanzando, y por lo menos en lo personal ha sido de esos grandes temas de concentración durante esta crisis, cómo profundizamos y seguimos encontrando en los distintos negocios de la compañía las oportunidades para que nuestro actuar con el medio ambiente, nuestro actuar con la sociedad sea, digamos que de la manera más armónica en un marco de gobierno corporativo de transparencia que genere confianza para todos los grupos de interés. Juan, nosotros, digamos que era parte de la presentación que les queríamos contar, agradecerle nuevamente a Juan por toda esta invitación, de verdad que valoramos mucho este espacio y digamos que quedo también abierto para las preguntas. Pablo, muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia. Es muy enriquecedor para nuestra comunidad académica llegar a conocer experiencias empresariales, como es el objetivo de este ciclo de charlas. Hay otras charlas en la facultad, otras charlas en la universidad que son un poco, pues que tienen diferentes enfoques, pero en este caso, en el caso de experiencias empresariales, lo que nos interesa es acercar a la empresa, a nuestra comunidad académica y también a nuestros grupos de interés. Pablo, tenemos una serie de preguntas. Por ejemplo, nos preguntan que hay países, como por ejemplo Francia, que tiene una política de desperdicio cero en alimentos. Entonces, especialmente para los alimentos que están próximos a vender y para los alimentos que se preparan en los almacenes y en los lugares en los que se venden. Y entonces, nos preguntan qué hace el Grupo Éxito frente a esto, si tiene algún tipo de política para reducción o para eliminación del desperdicio en los alimentos. Sí, Juan, mira, Colombia el año pasado también publicó su ley de desperdicio de alimentos, pero te quiero contar un poco más de historia. Grupo Éxito tiene mucho que ver con Abaco, inclusive nosotros participamos en la junta directiva. Abaco es la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia y somos el mayor donante de alimentos del país.
Eso lo que quiere decir es que cuando un producto está próximo a vencer, pero está en condiciones de ser consumido, nosotros habilitamos todos estos canales para hacer donaciones. El año pasado se beneficiaron cerca de 500.000 de colombianos a través de esta donación. Pero si uno mira la cadena completa, esto es un elemento muy importante a tener en cuenta. Dado que nosotros tenemos que tener un mejor pronóstico de la compra, entonces cuando te habla de comercio sostenible es cómo compramos mejor para poder garantizar un mejor mantenimiento. Hay un área de la compañía dedicada exclusivamente a tener estrategias. Por ejemplo, en este momento tenemos una prueba piloto con una startup que se llama EatCloud, en esa fábrica de innovación que ha creado la compañía, para poder garantizar que cuando un producto se da de bajo en nuestro sistema, se le notifique inmediatamente a los bancos de alimentos y así poder garantizar mayor rapidez, por lo tanto, menor desperdicio de alimentos. El año pasado, del 100% de los alimentos donados, más del 90% fueron efectivamente consumidos. Digamos que tenemos una tasa altísima de entregas en buenas condiciones, lo cual nos motiva. Pero lo tenemos que mirar integralmente. Les mencionaba, por ejemplo, el tema del plástico. Cada que nosotros hemos hecho una apuesta por eliminar mucho plástico y ha sido de esos grandes retos que los hemos analizado. Hicimos un índice de reciclabilidad para cada uno, eliminó por completamente la sección de frutas y verduras, migrar a materiales con mayor reciclabilidad, pero lo que vemos también es que cuando quitamos empaques se aumenta el desperdicio de alimentos, precisamente porque el empaque sirve como esa protección al oxígeno y el oxígeno es un gran madurador. Entonces lo que buscamos es también entender a través de nuestras distintas estrategias cómo comunicarle al cliente. Por ejemplo, en este caso tenemos unas estrategias en paralelo, venta de champiñón empacado o venta de champiñón a granel, tratando de darle a la gente el mensaje de empezar a buscar productos sin empaque. Lo que pasa es que la gente no se los está llevando. Entonces se nos aumenta el desperdicio de alimento de ese champiñón porque la gente aún tiene la costumbre de llevarse el producto empacado. Si le quitamos el producto empacado, se caen las ventas. Entonces hemos tratado de hacer todas estas estrategias. Te hablo un poco de los empaques porque juegan un rol fundamental cuando hablamos de tiempo en góndola o de desperdicio de alimentos. Gracias, Pablo. Nos preguntan también sobre la política de cero obesidad y cero diabetes, que probablemente también está implementada pues, en el Grupo Éxito a través de Vida Saludable. Y nos preguntan pues, como específicamente si en este programa, en el programa de desnutrición o de hambre cero, también se articulan pues, como una lucha en contra de la diabetes y en contra de la obesidad, y si hay algún tipo de programa transversal con el sector público para llegar a las regiones en el país. Sí, mira, la reflexión que se ha hecho desde la Fundación Éxito es entender la malnutrición. Y en la malnutrición hay dos componentes grandes. Digamos que cuando nos vamos para la obesidad o cuando nos vamos para la falta de alimentos, digamos que se genera la desnutrición aguda o la desnutrición. Nuestra gran priorización ha sido la desnutrición aguda, sabiendo que los otros elementos están. La mega social no abordamos, y digamos que toda esta respuesta es un poco técnica, pero no abordamos el elemento de la obesidad, pero sí abordamos, digamos que el elemento a través de entregar paquetes balanceados nutricionalmente y certificados y acompañados por componentes nutricionales. Desde Vida Sana, ya me voy desde cero de nutrición y me voy para Vida Sana, sí es un elemento que lo abordamos. Y por eso si van a ver a nuestros almacenes van a encontrar unas zonas que son zonas de productos saludables. Cada formato lo ha nombrado distinto. Digamos que la marca Éxito tiene un nombre, Carulla tiene su nombre, en fin, cada una de ellas tiene su nombre. Y lo que buscamos es que la gente cuando llegue a estos productos encuentre, digamos que sus artículos certificados nutricionalmente. Nosotros nos seguimos por el Food Standard Agency para garantizar que nuestro equipo de nutricionistas que está en la Dirección de Calidad y Inocuidad le da el aval a ese producto. Y por ejemplo nuestra marca propia, TAEC, es una marca que busca ser abanderada y liderar a través de la reinvención de productos, de la nueva formulación de productos cada vez más saludable y con mayor impacto. Digamos que nosotros como compañía ofrecemos lo que el mercado tiene, pero tratamos de direccionar y visibilizar, y por eso abrimos estas grandes secciones para que las marcas también de nuestros proveedores encuentren oportunidades y traten de generar innovación de cara a esos estándares y estilos de vida que queremos promover. Y también me salgo un poco de lo nutricional, porque Vida Sana lo entendemos de manera integral, tanto para nuestros empleados. Por ejemplo, hicimos el reto de los 21 días en su momento y era como cada día les dábamos un tip, desde consumir agua hasta hacer ejercicio, yoga, en fin, pero también eso cómo se lo llevamos a nuestros clientes. Si ustedes ven la comunicación que acaba de sacar la marca Active, que es una marca pues propia de la compañía, también trata de movilizar en este momento muchas de las acciones que las personas están haciendo en sus hogares y que esperamos que, digamos que la marca sea un referente
y acompañe. Egan Bernal, que es nuestra imagen corporativa en este momento, hablábamos de él y digamos, él se ha enamorado profundamente de la cero desnutrición y ha sido un gran, nos donó su bicicleta, nos donó pues muchos de sus temas, pero también cuando le hemos dicho, venga, ¿cómo incidimos en más colombianos? Hemos tratado de dar estos mensajes desde alguna de nuestras capacidades comunicacionales. Muchas gracias, Pablo, por la respuesta. Otra de las preguntas que tenemos es acerca de los productores agrícolas rurales, especialmente los que están en situación pues, como de baja sofisticación en su producción. ¿Qué tan fácil y cuál sería la ruta para este tipo de proveedores para llegar a Grupo Éxito? Bueno, mira, tenemos distintas estrategias. Uno de los asuntos en los que yo me siento más orgulloso es que Grupo Éxito, digamos que yo no lidero la estrategia de sostenibilidad. Cada persona tiene que liderar su metro cuadrado en la estrategia. Cuando hablamos de este capítulo específicamente, el gerente de frescos de la compañía, el director de frutas y verduras de la compañía, el director de cárnicos de la compañía, eso es su ADN. Digamos que ellos vibran con esto. Entonces ahí sí te respondo ya más desde lo que hacemos. Entendiendo que ya hay un equipo que entiende la cultura, que habilita la cultura, que entiende la estrategia y la ejecuta. Nosotros tenemos unas ruedas de negocio campesino. El año pasado realizamos 10. Este año teníamos pensado hacer algunas más. Digamos que por el mismo orden lo que hacemos es que vamos departamento por departamento invitando a los productores a que lleguen directamente a la compañía. Este año, digamos que tenemos una contingencia, hemos suspendido pues, las ruedas de negocio campesino por obvias razones, pero también lo que hemos encontrado es la posibilidad de que las personas se comuniquen directamente con nuestros equipos. Y ahí tenemos dos opciones. Cuando son productores supremamente pequeños, es decir, que su producción no alcanza para hacer un flete de un camión, por ejemplo, lo que buscamos son aglutinadores, digamos que articuladores sociales. Entonces ahí nos articulamos con fundaciones, por ejemplo, con Acceso Local, con Salvaterra, con Comproagro, con distintas de estas organizaciones sociales que acompañan al productor, le permiten recoger el producto y ellos se encargan ya del proceso técnico, porque ya si nos vamos para el lado del cliente, nuestro cliente cuando vaya al almacén quiere ver un producto de primera calidad, fresco, de agricultura limpia. Entonces digamos que tenemos estos pivotes que le ayudan al productor a ir creciendo y en la medida que vaya creciendo, ya posteriormente sí pueda tener un relacionamiento directo con la compañía. Muchísimas gracias, Pablo, por las respuestas, por la presentación. Algunas de las preguntas que nos hacen en el chat son preguntas que respondiste durante tu presentación. Pero para finalizar, una pregunta adicional. ¿Cómo ha cambiado el análisis de materialidad del Grupo Éxito en los últimos meses o en las últimas semanas con respecto a la pandemia? Sí, mira, para hacer un poquito de pedagogía, el análisis de materialidad es la consulta a los distintos grupos de interés para priorizar las acciones de la compañía. Nuestro análisis de materialidad, inclusive si hablo un momentico del detalle, somos el percentil número 1 de la categoría del Dow Jones por nuestro análisis de materialidad, es decir, tenemos una amplia consulta de grupos de interés, diversos grupos de interés, y en el análisis del año pasado, democratizar estilos de vida saludable era el atributo número 1, atracción, retención y desarrollo del talento era el análisis número 2. Claramente este nuevo normal nos trae una ponderación. Durante la presentación estuve hablando siempre de la relevancia del empleo, de la relevancia de estas acciones relacionadas con la cero desnutrición y de la relevancia de la protección de las comunidades y digamos que de los sectores más afectados. Yo creo que la ponderación, hoy no validada con los grupos de interés técnicamente, pero que es como también la materialidad tiene que ser flexible y en la medida que hay un cambio circunstancial como el que estamos viviendo, tiene que ser capaz de ser adaptativa. Y por eso muchas compañías, ustedes no se imaginan la cantidad de solicitudes e invitaciones que puede recibir una compañía todos los días. Lo que nosotros hemos tomado la decisión, que en ocasiones es difícil porque toda causa es muy valiosa, es definir un norte para garantizar un impacto. Es decir, nosotros enfocamos nuestras acciones y por eso quería hacer la estrategia y después la reacción, para mostrarles un poco la coherencia de cómo una compañía que define una estrategia, que la entiende desde la sostenibilidad, ejecuta y acciona, digamos que medidas para que le habiliten llegar a los propósitos que ha definido y que le ha declarado a la sociedad.
Pablo, muchísimas gracias por tu presentación, por tu tiempo, por la disposición para compartir con nuestra comunidad académica. Vamos a darle paso para finalizar al jefe del Departamento de Ciencias Administrativas, al profesor Bernardo Ballesteros Díaz, para que nos dé unas palabras para cerrar el espacio. Muchas gracias. Gracias, Juan, y todos, a Pablo por su generosidad y su tiempo, igual a Esteban que se tuvo que desconectar, pero también le escuchamos con muchísima atención. Yo creo que desde la universidad, desde la facultad y el departamento es importante en nuestros ejes misionales seguirnos conectando con la realidad de las organizaciones. Nuestra misión es generar conocimiento, transmitirlo a la sociedad a través de la docencia, por eso tenemos programas tanto de pregrado como de posgrado, y en esos resultados de investigación también transferirlos específicamente en proyectos vinculados con la realidad de las organizaciones. Yo creo que estos espacios enriquecen y estos espacios hacen que nuestra labor pues cada vez sea más gratificante y que genere realmente los impactos. Experiencias empresariales, como ya lo dijo Juan y todos lo han visto, pues es un espacio de difusión donde acercamos a los líderes organizacionales en todos los ámbitos y sectores para que nos cuenten las experiencias y nosotros desde la universidad podamos tener más claridad de lo que está pasando realmente y ajustar nuestro quehacer a las realidades, tender puentes de comunicación. Y realmente yo creo que son espacios que los debemos valorar y seguir incentivando. Desde la facultad estamos en esa tarea y esperamos pues que haya sido de muchísima relevancia, porque los asuntos que se están planteando acá lo son. Yo creo que la historia definitivamente se parte en dos, como en los grandes hitos pues que nos ha correspondido vivir a la humanidad en general, pero nosotros que nos tocó vivir esta pandemia seguramente tendremos que saber que somos otros y tendremos que cambiar y adaptarnos a las nuevas realidades. Les agradezco muchísimo a todos por la participación, a todo el equipo de comunicaciones, a nuestros profesores de los grupos de investigación y de los posgrados por la deferencia y les quedo altamente agradecido. Esperen más, digamos, espacios de estos y de resultados de investigación por parte de nuestra facultad y departamento. Muchísimas gracias y una feliz tarde. Muchas gracias, doctor Bernardo, que esté muy bien. Gracias a todos y les recordamos que el webinar de hoy va a estar grabado en el YouTube de la facultad y también en la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Económicas. Que estén bien y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias entonces a todos los asistentes. Les recuerdo que la grabación de esta conferencia estará en las redes sociales de la facultad, Facultad de Ciencias Económicas, y en el canal de YouTube. Allí podrán encontrar entonces también las memorias del evento y que tengan un feliz día. Los invitamos a estar también pendientes de los próximos eventos que realizaremos de esta misma manera. Hasta luego y feliz día.